la recarga del suelo y de los acuíferos. Es decir, la recarga del suelo y de los acuíferos es mayor cuando tenemos una mayor cantidad de hojarasca, pues, ¿no? Y esto hace que se mantengan los caudales, incluso en época de estiaje. Es decir, que en la materia orgánica se almacena el agua y poco a poco va soltándose. Y eso hace que los caudales se mantengan, incluso en la época de estiaje. En conclusión, mejora la capacidad de regulación hídrica. Es decir, el incremento de la materia orgánica en el suelo va a mejorar la capacidad de la regulación hídrica. Entonces, con la restauración, como hemos dicho, hay una mayor cantidad de materia orgánica en el suelo, ¿no? Y cuanto mayor es el contenido de materia orgánica en el suelo, mejora la estructura, mejora su estructura del suelo, se hace más granular. Esto favorece el desarrollo de un sistema radicular, que es más denso y profundo. Y este mayor desarrollo del sistema radicular, siendo más denso y profundo, lo que genera es una mayor capacidad de infiltración y almacenamiento de agua, ¿no? Entonces, tenemos un mayor sistema radicular y esas raíces van a favorecer la infiltración y el almacenamiento de agua. Ok, cuanto mayor es la restauración, cuanto tenemos una mayor cobertura, tenemos una mayor cantidad de biomasa, entonces esta biomasa intercepta y absorbe la lluvia y funciona como una barrera. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces se retiene el agua y propicia que se disponga de mayor tiempo para penetrar el suelo. Es decir, si tenemos mayor vegetación, el agua se va a quedar retenida, ¿no? La lluvia se va a quedar retenida en este follaje y poco a poco va a ir llegando al suelo, y eso va a hacer que se disponga de un mayor tiempo para que el agua penetre dentro del suelo. Igualmente, se reduce el escurrimiento y la aerodabilidad, ¿no? Porque la vegetación se comporta como una barrera. Llega al suelo con menor fuerza y entonces se reduce el escurrimiento y la aerodabilidad. En conclusión, el agua ingresa al suelo, que es lo que se quiere, es lo que nos interesa. Por eso que incrementamos la vegetación, ¿no? Para favorecer el ingreso del agua al suelo. Es decir, que no choque sobre el suelo y ¡fuac! Se escurra. Eso es lo que queremos. Ahora, una parte del agua es utilizada por las plantas y devuelta a la atmósfera a través del proceso de transpiración. Las plantas absorben el agua del suelo y la transpiran. Y otra parte del agua es retenida en el suelo, y es lo que hace que los caudales base no bajen tanto, no disminuyan tanto, pues, ¿no? Porque el agua va soltándose poco a poco. Un fenómeno interesante en el proceso de restauración es que ante la disminución de humedad en el suelo, la comunidad vegetal reacciona desarrollando una mayor cantidad de raíces finas de mayor longitud. Si hay una reacción, cuando disminuye la humedad del suelo, las plantas inmediatamente reaccionan desarrollando más raíces y haciéndolas más largas, ¿no? ¿Para qué? Para buscar el agua, para encontrar las moléculas de agua que van quedando en el suelo. Entonces, esto aumenta la capacidad de absorción de agua y de nutrientes. Este mayor desarrollo de las raíces aumenta la capacidad de absorción de agua y de nutrientes. Bajo este mecanismo de supervisión, porque es un mecanismo de supervisión, las plantas desplazan la fijación de carbono hacia las raíces para incrementar la capacidad de agua. Es decir, cuando disminuye el agua, ya no desarrollan tantas hojas, entonces la fijación de carbono más bien se va hacia las raíces para incrementar el desarrollo de las raíces y mejorar la captación de agua, pues, ¿no? Como un mecanismo de defensa. Las raíces se profundizan en el suelo para alcanzar la humedad de los horizontes inferiores, ¿no? El agua ya se ha evaporado en la parte alta, pero queda todavía en la parte baja. Es por eso que las plantas desarrollan raíces para profundizar y llegar al agua que queda en la parte inferior. Entonces, con la restauración, como hemos dicho, queremos desarrollar más biomasa,
más cobertura. El aumento de la biomasa incrementa la intercepción del agua de lluvia, como ya lo habíamos dicho. Entonces, una parte del agua de lluvia es mantenida por el follaje y luego evaporada. Ya también lo habíamos indicado. Algunos estudios estiman que la pérdida por evapotranspiración es aproximadamente el 10% del agua que llega a la vegetación, ¿no? Y por transpiración se pierde el 25%. Es decir, que en el proceso de evapotranspiración total se estima una pérdida del 35% del agua que llega a la vegetación. Entonces, este proceso de evapotranspiración produce que haya un menor volumen de agua en el suelo y una disminución en el rendimiento hídrico. Algunos estudios estiman que la reducción total en el rendimiento hídrico del 0.0679% se produce por el aumento en 1% de la cobertura forestal. Es decir, al aumentar en 1% la cobertura forestal, va a haber una reducción del régimen hídrico en 0.679%. Este proceso de reducción del rendimiento hídrico es compensado. O sea, ¿qué es lo que compensa esto? Se compensa por el incremento de la cobertura vegetal que disminuye la temperatura de la superficie del suelo. Es decir, al aumentar la cobertura vegetal, la temperatura del suelo disminuye, ¿no? Y al disminuir la temperatura del suelo hay una menor evaporación. Y también la cobertura vegetal que está desarrollándose, que está incrementándose, protege mejor el suelo y entonces elimina los efectos del viento, lo que reduce las pérdidas de agua del suelo por evaporación. Igualmente, la superficie del suelo se mantiene más fría y la velocidad de evaporación del agua del suelo disminuye. Es decir, al incrementarse la vegetación, el suelo ya se calienta menos, ¿no? Entonces se mantiene más frío y la evaporación se reduce. En conclusión, hay un mantenimiento o incremento de los caudales en la época de estiaje. Es decir, al aumentar la vegetación y al producirse estos fenómenos de menor evaporación por viento y menor evaporación por temperatura, entonces eso va a favorecer el mantenimiento e incremento de los caudales en la época de estiaje. Y este es el interés prioritario de las comunidades locales con respecto a las prácticas de restauración. Es decir, que las comunidades locales aceptan que se trabaje en las prácticas de restauración. ¿Por qué? Porque eso mejora el mantenimiento e incremento de los caudales en la época de estiaje. Es decir, las comunidades, ¿cuándo es cuando más sufren? En la época de estiaje, cuando no hay precipitaciones. Y ese es el mayor respiración del bosque que explican mejor los cambios en el rendimiento hídrico son tamaño del área basal. Perdón, quería verificar si me están escuchando. Si podrían confirmarme. ¿Hola? Sí. Ok. Gracias, porque escuché un sonidito que me pareció que se había ido la comunicación. Entonces, volvamos. Las variables relacionadas con la interceptación y transpiración del bosque que explican mejor los cambios en el rendimiento hídrico son tamaño del área basal, índice foliar. El tamaño del área basal nos va a indicar que hay una mayor cobertura. Es decir, el área basal son los diámetros, ¿no? Las áreas basales están relacionadas al grosor de los árboles. Y si hay un mayor grosor de árboles, va a haber un mayor dosel forestal. Va a haber una mayor área de cobertura. Y eso también está relacionado con el índice foliar y, lógicamente, con la fisiología de las especies. Hay especies que evaporan más, otras que evaporan menos. Tienen procesos fisiológicos más intensos. Entonces, hay una correlación negativa
entre la cobertura arbórea, es decir, el área basal, respecto a la escorrentía superficial. ¿Qué significa esto? Que a mayor cobertura arbórea va a haber una menor escorrentía superficial. Esa es la correlación negativa, ¿no? Aumenta la cobertura y disminuye el otro factor. Esa es la correlación negativa. Aumenta uno de los factores y disminuye el otro. Entonces, aumentamos la cobertura arbórea con la restauración y lo que vamos a favorecer es una menor escorrentía superficial. Sucede lo contrario con la capacidad de infiltración de agua y la cobertura de árboles. Es decir, que acá hay una correlación positiva entre la capacidad de infiltración con la cobertura de los árboles que está relacionado al área basal. ¿Qué significa eso? Que a mayor cobertura de árboles, a mayor área basal, va a aumentar la capacidad de infiltración de agua. ¿No? Eso es muy importante. Otro beneficio de la restauración de los bosques está dado por la mejora de la calidad del agua, principalmente por la interceptación de la precipitación. Disminuye la energía de su impacto en el suelo, impidiendo así su remoción. Es decir, aumenta la cobertura de bosques, entonces la precipitación ya no llega con fuerza al suelo. Disminuye la energía cinética de las gotas de agua, y entonces ya no chocan contra el suelo y por lo tanto ya no se usa esa remoción del suelo, disminuye. Y es por eso que mejora la calidad de agua. Es decir, el agua va a tener menos partículas de suelo disueltas en el agua o emulsionadas en el agua, pues, ¿no? En conclusión, la restauración del bosque regula el régimen hídrico, equilibrando rápidamente el caudal a partir del segundo año al 40%. Es decir, cuando deforestamos, cuando quitamos la vegetación, entonces aumenta el caudal, ¿no? Hay una mayor escorrentía. Cuando incrementamos la restauración, incrementamos la cobertura, hay un equilibrio rápido del caudal a partir del segundo año al 40%, el caudal base, pues, ¿no? Que es el que nos interesa. Si quitamos el bosque, lo que va a aumentar es el caudal punta, eso va a aumentar rápidamente y va a disminuir el caudal base, que es lo que nos interesa mantener. Y cuando aumentamos la restauración, cuando aumentamos la cobertura, el caudal base se va a incrementar y a partir del segundo año se recupera al 40%. Estimándose que volverá a su nivel previo a la degradación a partir del año 8. Algunos estudios han estimado que por cada 10% de área de cobertura de bosques nativos que se logra recuperar, se incrementa en un 14% los caudales totales en época de estiaje, ¿no? O sea, el caudal base. Esto es muy importante, estos datos son muy importantes, ¿no? Que se han logrado determinar a partir de estudios. Entonces, esto es claro. Aumentamos en 10% la cobertura del bosque, lo que va a incrementar en 14% los caudales totales en época de estiaje. Ok, todo este proceso de la restauración puede mejorarse, puede acelerarse con técnicas silviculturales. Es decir, técnicas silviculturales podrían acelerar la sucesión ecológica para acortar los plazos de la restauración. El principal factor limitante en el proceso de restauración es la falta de disponibilidad hídrica. Es decir, en el proceso de restauración, en este proceso de restauración se incrementa el volumen de agua utilizada por la vegetación, lo cual podría ser mayor que en el bosque precedente. Es decir, cuando cortamos el bosque y comienza a desarrollarse un nuevo bosque que trabajamos en la restauración, entonces como va a haber un fuerte incremento de volumen de biomasa, va a necesitar más agua esta biomasa. Y en algunos casos necesita más agua que el bosque inicial, que el bosque que ya estaba en equilibrio, que ya no crece tanto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se necesita más agua? Porque aumenta la velocidad de formación de biomasa. Y en este caso cambia la eficiencia del uso del agua por la comunidad vegetal. Se necesita más agua, en conclusión.
La cantidad de carbono fijado por unidad de agua evapotranspirada también cambia, pero esto aún no está bien determinado, ¿no? O sea, como vamos a necesitar fijar más carbono, se está fijando más carbono y la fijación de carbono exige agua, entonces hay una mayor evapotranspiración. Pero todavía no está bien estudiado este tema de la relación de la evapotranspiración con la restauración. Entonces, lo que aún no se conoce es el valor de la tasa de evapotranspiración, como les estaba indicando. No se sabe exactamente cuál es la cantidad de agua que se extrae del suelo, evapotranspiración neta, para producir 1 m³ de incremento en biomasa seca. Esto todavía no está bien estudiado. Y además tampoco se conoce bien la relación entre la restauración y las características edafoclimáticas. Se tienen algunas ideas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pero no hay, no hay resultados categóricos, concluyentes, mejor dicho, sobre estas relaciones. Y por lo tanto, no se puede todavía tener una idea clara de la orientación que se le puede dar a la restauración a partir de estos resultados, ¿no? O sea, hay algunas ideas, pero todavía no son concluyentes. Bueno, acá se presenta un gráfico desarrollado por Blanco sobre todas las relaciones que hay en el desarrollo de la vegetación con la relación con el agua, ¿no? O sea, la lluvia y la evapotranspiración, todos estos procesos que se relacionan entre la vegetación y todo lo que es el ciclo del agua, están graficados en esta imagen. No la voy a yo describir para no gastar tanto tiempo, pero ustedes la pueden, una vez que tengan la presentación, pueden estudiarla, analizarla. Bueno, acá están todas las relaciones en este gráfico. Ok. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora son una revisión de literatura, es prácticamente el tema teórico, pues, ¿no? Todo lo que se ha logrado sistematizar a partir de estudios, de investigaciones, ¿no? Que está graficado, digamos, en este gráfico que le estaba mostrando, a partir de los estudios, y se ha hecho una sistematización, y es todo lo que yo he presentado. Pero ahora lo que quiero es presentar un trabajo práctico que estamos desarrollando en Apurímac, en una comunidad llamada San Ignacio de Quinoalla. Ahí se ha establecido un proceso con la comunidad para restaurar sus bosques. Entonces, restauración del paisaje forestal para mejorar el régimen hídrico en una microcuenca de la comunidad campesina San Ignacio de Quinoalla. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la comunidad decide restaurar sus bosques? La comunidad, cuando nos llegó el proyecto a esta comunidad, ya la comunidad había tomado la decisión en una asamblea general de la comunidad, había tomado la decisión de restaurar sus bosques porque estaban observando que había disminuido los caudales en la quebrada o en las quebradas de donde ellos se abastecen de agua. Entonces, ellos observan eso en la práctica y lo relacionan también con la degradación de sus bosques, ¿no? Habían cortado sus bosques para desarrollar sus chacras, habían extraído también una serie de elementos de los bosques para la construcción de sus casas, para todo lo que necesita la comunidad. Y entonces el bosque estaba degradado. Y ellos observan de que el agua estaba disminuyendo, y el agua es el principal insumo para el desarrollo de su agricultura. Por lo tanto, toman la decisión de restaurar sus bosques. Y ahí es donde nosotros llegamos a la comunidad, los visitamos y nos comentaron esta decisión que habían tomado y se decide apoyarlos en sus procesos para restaurar los bosques. Entonces, las principales acciones que se ayuda a la comunidad es en elaborar una línea de base de flora, fauna y socioeconómico, ¿no? Y también, acá no lo he puesto, pero ese es un olvido, también sobre el monitoreo hidrológico. Entonces, a partir de esta línea de base que se desarrolla con ellos, se elabora un plan de restauración.
Y dentro del plan de restauración, uno de los elementos claves es la recolección de germoplasma, es decir, regeneración natural. Dentro del plan de restauración se decide trabajar con especies nativas, con especies del mismo bosque, es decir, no traer especies exóticas, sino con la comunidad se seleccionan las especies y se hace la recolección del germoplasma, de la propia regeneración natural. Se instala, ellos ya tenían un viverito, se ayuda a restaurar el vivero y hacer el manejo del vivero. Y se implementan unidades de intervención, como vamos a ver más adelante, para hacer la restauración de acuerdo al plan. Entonces acá algunas imágenes del trabajo en la línea base, tanto de flora como de fauna. Y ahí está el bosque que se quiere restaurar, que está, ven estos puntos medio blancos, o más claros, mejor dicho, que son las áreas que están degradadas, pues, ¿no? Y claro, dentro del bosque no se observa, pero también hay degradación interna. El plan de restauración, lo que se hace es una zonificación de la... En primer lugar, se fijó un área piloto para restaurar, que era aproximadamente 100 hectáreas. Es el área piloto que está alrededor de la principal quebrada de donde se abastece en agua. Se hace una zonificación del área y se definen cómo está el bosque, pues, ¿no? Hay una área, digamos, en estado sucesional avanzado, es decir, un bosque más o menos intacto. Luego hay un bosque en estado sucesional temprano, significa de que ha sido deforestado, pero que ya está en un proceso de sucesión que está avanzando, ¿no? Y hay otras áreas matorralizadas, es decir, que hay un fuerte proceso de degradación todavía, y no hay, son matorrales prácticamente, eran bosque, pero ahora son matorrales, y luego tenemos áreas de pajonales en la parte alta. A partir de este diagnóstico y de esta zonificación, se decide hacer la intervención, como vamos a ver ahorita. Y acá, bueno, algunos diseños de cómo son la instalación de las plántulas, por ejemplo, acá, las plantas o las especies, mejor dicho, han sido clasificadas también. Hay algunas especies que se desarrollan inicialmente, que son las primeras que se instalan, que se les llama pioneras. Hay otras que se instalan después, una vez que ya se ha recuperado el bosque, con la restauración, se instalan otras especies que necesitan un poco de sombra para su desarrollo inicial, y esas son las especies que se les llama intermedias. Y luego hay especies tardías, que son las especies que necesitan un mayor desarrollo del bosque y se van instalando en la parte inferior, ¿no? Que al final son las que van a dominar el bosque. Ok, el plan de restauración de los bosques se ha definido 3 unidades de intervención. La primera unidad de intervención es un bosque en avanzado estado sucesional, un bosque primario, es decir, que tiene poca degradación, que su fisonomía es similar que o sea, no se prive muy bien procesos naturales de sucesión, de restauración. Eso se le llama una restauración pasiva. Es decir, que lo único que hacemos es cercar, evitar que entren los humanos y que entren los animales, sobre todo el ganado, pues, ¿no? Luego tenemos una unidad de intervención 2, que es un bosque en temprano estado de sucesión. Naturalmente se ha recuperado en cierta forma, ¿no? Y entonces, en este caso, las opciones de restauración son identificar los claros que hay dentro del bosque y hacer un enriquecimiento con especies nativas, pues, ¿no? Con especies naturales del área. Y se hace una regeneración natural asistida, es decir, las especies, la regeneración se le favorece, se le mejora su espacio, ¿sí?
elimina competencia 3, que son las áreas matorralizadas, aquellas áreas en las cuales se ha eliminado el bosque y en este momento todavía es un matorral. En este caso, se hace remoción de especies dominantes, las especies invasoras. Esas especies se eliminan, se establecen núcleos de alta densidad con especies nativas mediante selección y adaptación en vivero y se instalan perchas artificiales, es decir, perchas para que se puedan posar las aves ahí y las aves puedan eliminar su excremento y en el excremento van las semillas y eso ayuda a regenerar el bosque. Una imagen del viverito que trabaja la comunidad con especies que han sido traídas del bosque, regeneración natural, que ha sido traída del bosque. Acá otras imágenes. Acá está el cercado, es decir, para las áreas que tienen un estado de desarrollo, o sea que son casi bosques primarios, lo único que se ha hecho es aislarlas con estas mallas para que no entre el ganado. Luego, en el área en estado de, mejor dicho, en estado inicial de restauración, un núcleo de reforestación que se ha instalado, y acá en la parte baja, las instalas matorralizadas, donde no hay bosque prácticamente, y se están haciendo núcleos de restauración intenso, pues, ¿no? Con especies nativas. Igual, otras imágenes del proceso de restauración. Además de la restauración, propiamente dicha, con el trabajo con el bosque, hay acciones complementarias que se desarrollan. Y, por ejemplo, es la instalación de un sistema de monitoreo ecohidrológico para evaluar los cambios en la vegetación y en el flujo y régimen hídrico. Es decir, la comunidad tomó la decisión de restaurar sus bosques para mejorar el flujo hídrico y, por lo tanto, tenemos que monitorear tanto qué está pasando con el desarrollo de la vegetación y también cómo eso está influenciando en el régimen hídrico. Y es por eso que se instaló un sistema de monitoreo ecohidrológico, es decir, para medir los cambios en la vegetación, pero también para medir los cambios en el régimen hídrico. También se hicieron plantaciones en la parte alta, con queñua, es decir, ya esa es la parte donde están los pajonales, se ha reforestado, vamos a ver unas imágenes en unos momentos. Se hizo la construcción en la parte alta de una cocha rústica para recargar los acuíferos naturales. Estas cochas rústicas son unos diques con material rústico de la zona que se instalan para acumular agua. Y que eso, saberes, las comunidades tienen mucho conocimiento sobre el desarrollo de los bosques, sobre las especies, y entonces se ha hecho un rescate de saberes para esos conocimientos, tratar de enriquecerlos con información científica y mejorar las prácticas que ellos mismos están desarrollando, mejorarlas y que también sean mejor acertadas por ellos, ¿no? Se realizó una valorización de servicios ecosistémicos, es decir, ellos utilizan los servicios ecosistémicos, pero no le dan mucho valor. Y entonces se hizo una valorización económica para mostrar a la comunidad cómo es de que el bosque le da ingresos económicos, aunque ellos no lo vean en moneda, ¿no? Por ejemplo, en agua. La mayor valorización está en agua, que es el agua que ellos utilizan para la producción agrícola, pero no le dan el valor. Entonces se hizo una valorización económica y donde se les demuestra, si no hubiera el bosque, ustedes no podrían tener esos caudales. Y si no hubiera caudal, tendrían que perforar pozos para sacar agua. ¿Cuánto costaría perforar un pozo para sacar agua y regar? Como ustedes tienen el bosque,
el bosque les da el agua o les favorece el que dispongan de agua. Y eso les está ahorrando en la instalación de pozos. O sea, se están ahorrando tanto de plata por tener el bosque ahí. Eso es lo que se les demuestra. Y así en otros se van ahorrando tanto de dinero en medicinas, ¿no? Así es como se les ha ido demostrando cómo el paisaje, tanto de los bosques y de los otros ecosistemas, les están dando prácticamente dinero en efectivo, dinero que ellos se ahorran de gastar por tener esa disponibilidad. Luego también se les apoyó en el nombramiento del Comité de Gestión de Restauración, es decir, en la organización de la comunidad. La gobernanza es muy importante para poder trabajar en estos procesos. Y es por eso que se les apoyó en mejorar su organización. O sea, se realizó un fortalecimiento de la organización de la comunidad. Y también se les apoyó en elaborar un plan de vida de la comunidad. La comunidad no tenía un plan de desarrollo propio, ¿no? Que en este caso se le llama el plan de vida. Y en este plan de vida se favoreció que sea incluido el plan de restauración y todo lo que significa el manejo de los ecosistemas, ¿no? Ok, algunas imágenes. Acá tenemos la reforestación en la parte alta, la construcción de la cocha rústica, ¿no? Toda esta parte de atrás de donde está la gente se ha llenado de agua y eso como se ve en la parte inferior, eso ha favorecido la infiltración de agua y entonces la comunidad puede ver inmediatamente cómo mejora el flujo hídrico y con eso apoyan mucho más los trabajos de restauración y todos los trabajos que se están desarrollando. Acá se ve una imagen de todas las plantaciones o la reforestación en la parte alta y también instalación de equipos para hacer la evaluación del régimen hídrico. Ok, otras imágenes de la instalación de las parcelas de monitoreo, o sea, parcelas dentro de la vegetación para medir cómo la vegetación va desarrollándose, va incrementándose, y luego la instalación de equipos para la medición del régimen hídrico, ¿no? Que es sumamente importante para que con datos también se le pueda demostrar a la comunidad cómo la mejora de la vegetación o el incremento de la vegetación va a mejorar el régimen hídrico. Otros equipos instalados, también se instalaron neblinómetros, o sea, para captar el agua de las neblinas. Y otras acciones complementarias también ha sido la sistematización de las actividades de restauración, ¿no? Para tener toda una memoria de cómo se está trabajando en la restauración y los efectos que está teniendo. Alternativas económicas, se ha trabajado en alternativas económicas que contribuyan con la sostenibilidad de la iniciativa de restauración. Se han desarrollado estudios sobre las alternativas para la comunicación comunal. Es muy importante que todos estén muy bien informados de todo lo que está pasando entre la comunidad. Importancia de los bosques relictos para la biodiversidad en paisajes fragmentados. Acá está todo el trabajo que se ha hecho con la miel de abeja, las plantas medicinales. Se ha trabajado también en prevención y control de incendios forestales. En Apurímac se producen muchos incendios en la época seca, es decir, entre julio, agosto, septiembre. Hay muchos incendios y entonces hay que trabajar con la comunidad para evitar los incendios y también para tener brigadas de control de incendios, ¿no? Si es que estos se producen. El tema de gobernanza es fundamental, es muy importante el tema de gobernanza. No solo los trabajos técnicos son importantes, es muy importante que la comunidad esté involucrada en los trabajos, ¿no? Y para eso se apoyó la elaboración del plan de vida, el fortalecimiento del Comité de Gestión de Recursos Naturales, la actualización y la aprobación del Estatuto de la Comunidad, y dentro del Estatuto es que ya se introducen normas para el trabajo en la restauración de los ecosistemas, ¿no? Y se instalan ahí multas para los que cortan el bosque. Ellos han definido que hay una línea, una cota, a partir de la cual ya no se corta nada en los bosques, sino solo se restaura. Y los que hagan intervención ahí, se les da multas, ¿no? A los que también
por descuido generan incendios, también se les pone multas, ¿no? Entonces hay todo un trabajo importante en el tema de gobernanza. Este es todo el trabajo que se ha desarrollado con la apicultura. La apicultura es una de las actividades económicas que menos impacta sobre el bosque y es por eso que es muy importante favorecerla. Ok, algunos datos ya se han logrado obtener de los sistemas de monitoreo ecohidrológico. En este caso tenemos un gráfico de los caudales y, por ejemplo, en estos bosques de la comunidad, mejor dicho, en estas áreas de la comunidad que tiene bosques, los caudales máximos no se incrementan tanto y los mínimos no bajan a cero, ¿no? Por efecto del bosque. Hay una regulación hídrica. O sea, no hay mucha, ¿cómo se dice? No se incrementa el caudal mucho cuando hay precipitaciones altas, ¿no? Porque el bosque retiene parte del agua y cuando ya no hay lluvias, en la época más seca, tampoco disminuye mucho el caudal, no llega a cero, como estamos viendo acá, caudal máximo, caudal mínimo, no llega a cero porque el bosque está reteniendo agua. Y acá tenemos, por ejemplo, otra imagen de un área donde no hay bosque, otra área donde estamos trabajando también en Apurímac, pero acá vemos que el caudal máximo se incrementa bastante en época de lluvias y casi llega a cero cuando no hay lluvias en la época seca, ¿no? Porque no hay bosque que regule el régimen hídrico. Acá tenemos igualmente otra cuenca testigo, también donde no hay bosque, y se ve como el caudal máximo se va hacia arriba y el caudal mínimo llega a cero. O sea, hay registros de cero en el caudal, ¿no? En época de estiaje. Y es por eso que el bosque es muy importante para esta regulación hídrica. Este es un área donde no hay bosque o hay muy poco bosque, donde se han instalado una serie de actividades también en otra comunidad, ya no es la de San Ignacio Quinoaya, pero quería mostrarles también, ¿no? Se ha trabajado mucho con cochas, con restauración de pajonales. En este caso no se ha restaurado bosque porque no hay, se ha restaurado pajonales, o sea, los pastos que estaban degradados, se ha restaurado y ha mejorado todo lo que es el régimen hídrico. Acá tenemos un cuadro donde se han graficado, resumido todo este tema de de siembra y cosecha de agua, ¿no? Comparando o presentando, mejor dicho, los trabajos con infraestructura natural y los trabajos con infraestructura gris, ¿no? Entonces tenemos los componentes que son siembra de agua y cosecha de agua dentro de este proceso de siembra y cosecha de agua. Y tenemos dos estrategias, ¿no? Una estrategia con infraestructura natural y otra estrategia con infraestructura gris. En infraestructura natural lo que hace es conservación y recuperación de agua en los principales ecosistemas altoandinos, ¿no? En pajonales, pastizales, bosques, bofedales y humedales. O sea, hay una serie de trabajos que se hacen en todos estos ecosistemas para la siembra de agua. Dentro de la infraestructura gris, lo que se hace es acumular, concentrar agua en sitios estratégicos a través de embalses y túneles, ¿no? Oportunidades de financiamiento para estos trabajos son mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, ¿no? Para lo que es infraestructura natural, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, o sea, los merece. Inversión en infraestructura natural, ¿no? Estructura verde. Y también se puede tener, digamos, proyectos de inversión pública para todo lo que son los PIPs verdes. Dentro de la infraestructura gris son los proyectos de inversión pública ya que conocemos para hacer las represas, ¿no? Los embalses. Siempre tenemos que tener una línea de base, que son los estudios para elaborar la línea de base, para ver, y sobre todo lo ideal es que sean ecohidrológicos, es decir, que se estudie la vegetación y que se estudie el régimen hídrico. Los métodos que se utilizan principalmente en lo que es infraestructura natural es la conservación de ecosistemas, ¿no? La restauración, recuperación, revegetación de los ecosistemas degradados, incremento de la humedad y recarga in situ de suelo y de subsuelo, y la recarga de agua y del subsuelo y de los acuíferos. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Dentro de la infraestructura gris, lo que nos interesa es el almacenar agua en obras de infraestructura.
Algunas técnicas que se trabajan para lo que es infraestructura natural es promoción, consolidación de especies, de espacios, normas, o sea, todo lo que es gobernanzas comunales, sistemas de riego, las cochas rústicas, zanjas de infiltración, cercado de manantes y de zonas de recarga para que no entren los humanos ni el ganado, eliminación de especies forestales exóticas en zona de recarga hídrica e instalar especies nativas, captación de agua de niebla y las famosas amunas, que es conducir el agua hacia las zonas de mejor infiltración o de mayor facilidad de infiltración, lo que le llaman mamanteo, mientras que en la infraestructura gris las técnicas son reservorios, represas. Los objetivos para estas técnicas es, cuando tenemos infraestructura natural, es retener el agua, pero dentro de los ecosistemas naturales. Y también con las cochas, agua natural temporalmente en estructuras seminaturales. Mientras que en la infraestructura gris, lo que tenemos es retener en agua en obras de infraestructura gris, pues, ¿no? En todos los casos, lo que nos interesa es, bueno, en el caso de infraestructura natural, lo que nos interesa es aumentar y continuar con los caudales en los riachuelos, en las o sea, en todo lo que son la conducción de agua natural. Lo que queremos es aumentar la conducción de agua de forma natural. Mientras que en la infraestructura gris lo que queremos es un afianzamiento hídrico, ¿no? Pero en este caso hacemos cambios en los ecosistemas naturales con la instalación de la infraestructura. Al final lo que queremos es mejorar el flujo hídrico. Ok, es todo lo que tenía para presentarles. Muchas gracias por su atención. Hola. Ya, sí. Muchas gracias, Roberto. Bueno, acá hay algunas preguntas. No sé si realmente debería de leerlas todas, o mejor dicho, o decirle al colega Julio Ordóñez que quizás él pudiera hacer él mismo las preguntas. Pero yo, antes de eso, yo tengo una pregunta acerca de todo. Gracias por la presentación, ha estado súper buena. Les quiero indicar también a los colegas que, bueno, saben que yo tengo un blog, ¿no?, que se llama Agua y Medio Ambiente Conciencia. Justo estuve viendo el material del ingeniero Cometer, y bueno, he hecho como un pequeño resumen y mañana lo estoy presentando, porque generalmente siempre saco una publicación cada 2 semanas y es el día jueves. Así que mañana estoy publicando, y parte de lo que, bueno, he resumido un poquito algunas publicaciones del ingeniero Cometa con los otros colegas, así que ya quería anunciarles eso. Bueno, lo que yo quería preguntar, ¿no?, es que, bueno, al comienzo te comenté que nosotros tenemos actividades en responsabilidad social universitaria, ¿no? Entonces, siempre estamos pensando, ¿no?, qué podemos hacer, pero cómo puede el universitario o la universidad, ¿no?, realmente realizar medidas reales, ¿no?, tanto por el tiempo, tanto por los recursos que se puedan tener, ¿no?, en este sentido, por ejemplo, en este marco en el que tú trabajas, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. Más que pregunta, quizás, o sea, tú tienes un poco el tacto para saber qué realmente podemos hacer nosotros, como sociedad, ¿no? O sea, realmente no somos, bueno, somos parte de la sociedad, pero en este caso como universitarios, como universidad, ¿no?, que realmente sí es posible que lo podamos hacer. Gracias por la pregunta. Bueno, es un poco complicada, pero yo creo que de todas maneras el comportamiento humano es muy importante, ¿no? O sea, todo lo que es reducir los gastos de agua, reducir la huella hídrica, la huella de carbono. Yo creo que en la vida cotidiana eso es muy importante, ¿no? E incluso podríamos medirlo, ¿no? No conozco bien las técnicas de medición, pero eso es muy importante
para evitar, digamos, un mayor consumo de agua y de carbono. Ahora, el trabajo como universitarios, bueno, pueden haber, seguramente que hay comunidades cercanas a la universidad, es probable en Ayacucho, yo pienso que hay comunidades en las cuales se puede llegar fácilmente y trabajar con las comunidades, instalar algunas parcelas pequeñas y hacer algunas mediciones, ¿no? Tanto del desarrollo de la vegetación como de los regímenes hídricos, con técnicas que seguramente ustedes conocen. Yo no conozco muy bien el tema, yo soy forestal, no conozco muy bien el tema de la medición exacta en las cuencas, en las quebradas, ¿no? Supongo que es el ancho de la amplitud de la quebrada, la profundidad para poder medir los caudales, ¿no? Y hacerlo siempre en las dos épocas, pues, ¿no? En la época de menor lluvias y en la época de mayor cantidad de lluvias para poder hacer las comparaciones. Y en algunas parcelas pequeñas de vegetación se puede medir, pues, la biomasa, ¿no? Pueden haber, digamos, áreas, medir los diámetros, las alturas de la vegetación para poder estimar la biomasa existente. No sé si eso responde a la pregunta. Yo, bueno, realmente no estaba esperando, o sea, estaba esperando más bien que tú nos ilustres un poco, así que sí me has ilustrado bastante porque no se me hubiera ocurrido hasta medir lo de la biomasa, ¿no? O sea, lo otro, claro, es lo primero que podría pensar como ingeniera agrícola. Lo de la Claro. biomasa, eso sí es como que ya estaba fuera de mi creatividad. Bueno, voy a leer las preguntas que ha hecho el colega Ordóñez. Dice, consulta, en relación a los trabajos de la FAO, donde se tienen procesos de determinación de coeficiente de cultivo, KC, no nos indica los requerimientos de agua por generación de biomasa a través del modelo Cropwell por requerimiento hídrico. La verdad no conozco ese método y acá lo que estábamos indicando es la relación que hay, ¿no? Entre el rendimiento hídrico y el aumento en 1% de la cobertura vegetal. O sea, hay una reducción del 0.0679% del rendimiento hídrico, ¿no? Y bueno, son porcentajes, ¿no? Porque lógicamente va a depender de cada una de las zonas donde se trabaje. Y acá lo que indican, ¿no?, los estudios es que hay esta relación. Al aumentar en 1% la cobertura forestal, va a haber una reducción en el régimen hídrico. Es decir, que va a haber un consumo del régimen hídrico en 0.679%. Va a haber una reducción, mejor dicho, ¿no?, del régimen hídrico por el consumo que hace el aumento de la cobertura forestal. Pero datos así exactos, precisos, no los tengo. Por eso hay, y como varían en las zonas, lo que han hecho los estudios es establecer una relación porcentual, o sea, una relación relativa, pues, ¿no? Eco. Ok. La otra consulta es, hablar de restauración hidrológica forestal como mecanismo de sostener el recurso hídrico no está relacionado directamente con el tipo de bosque primario, bosque secundario, solo bosque y zona arbustiva, real, lograr el objetivo deseado, para lograr el objetivo deseado. Sí, exactamente lo que dice el estudiante, ¿no?, o el señor. Hay una relación directa en relación a los tipos de bosque. O sea, hay bosques que son más eficientes que otros. Y en este caso estamos hablando de un proceso de restauración. Estamos partiendo, hubo bosque, fue cortado el bosque y ahora, digamos, no hay bosque. Y comienza a desarrollarse la vegetación. Entonces comienza a cambiar esa correlación que hay, ¿no?, con el régimen hídrico. Conforme va aumentando el volumen de biomasa, entonces va cambiando el régimen hídrico, va mejorando.
Cuando hay poca vegetación, entonces hay una mayor escorrentía. Llega el agua sobre la superficie del suelo, inmediatamente se escurre encima del suelo y por lo tanto aumenta los caudales máximos, aumenta el caudal punta. Conforme la vegetación va desarrollándose, va aumentando la biomasa, entonces hay un mejor régimen hídrico y los caudales punta van disminuyendo y el caudal de estiaje va aumentando, va mejorando, que es el que interesa a las comunidades, ¿no? Tener agua, una mayor cantidad de agua en la época que no hay lluvias. Es decir, que el agua se acumule en la vegetación, tanto en el follaje como en el suelo, porque en el suelo va mejorando la cantidad, va aumentando la cantidad de biomasa. Y eso hace que funcione como una esponja el suelo, ¿no? Porque cuando no hay vegetación, el suelo está compactado. Prácticamente no acumula muy poca agua o se escurre el agua. Cuando hay la vegetación, entonces funciona como una esponja. Se acumula tanto agua en el follaje, en el dosel, como dentro del suelo. Y luego poco a poco va soltándose el agua y es por eso que no se incrementan tanto el caudal punta ni disminuye tanto el caudal base, pero lógicamente va a depender del tipo de bosque, eso es indudable, ¿no? Hay bosques que desarrollan más rápido, hay bosques que se restauran más lentamente, entonces va a depender de la ubicación, de la zona, de todo lo que hemos visto, o sea, hay influencia por el tipo de clima, el tipo de suelo, la geomorfología, hay un montón de factores que influyen, pues, ¿no? Gracias. Hay una pregunta, ¿y hay algún criterio donde uno puede decir, aquí voy a hacer bosque y aquí voy a hacer arbustos? ¿O hay algún criterio o cómo funciona? Sí, sí, hay criterio y sobre todo va a depender de la vegetación natural que hubo ahí, ¿no? Es mejor recrear, restaurar la vegetación como ha sido inicialmente o tratar de acercarse como fue, ¿no? O sea, si hubieron matorrales ahí toda la vida, entonces mejor restaurar el matorral, porque hay una también disponibilidad de agua natural, ¿no? Si tú le pones bosque en esa zona, entonces es probable que el bosque absorba mayor cantidad de agua de la que puede disponer. Por eso, donde hay bosque hay que restaurar bosque, donde hay pastizal o pajonales hay que restaurar los pajonales, y donde han habido matorrales hay que restaurar hay que restaurar la vegetación natural que hubo en la zona. Eso es lo más indicado, ¿no? Ok. Acá hay otra consulta. Sobre lo expuesto, podemos decir que el besiticema por sí solo tiene capacidad de poder realizar su resiliencia y sostenibilidad, lo que impulsa los procesos de soluciones basadas en la naturaleza. Sí, sí, sí. O sea, los ecosistemas tienen una propia capacidad de resiliencia. Ahora, en algunos casos la degradación ha sido tan fuerte de que esa capacidad de resiliencia también se ha disminuido, ya no se recupera con la misma fuerza. Es por eso que ahí intervienen las técnicas para ayudar a recuperar más rápidamente la cobertura. La cobertura se va a recuperar naturalmente, pero va a demorar mucho más tiempo, ¿no? Que si aplicamos técnicas para favorecer esa aceleración de la recuperación de los ecosistemas. Ok, aquí hay otro, dice, a ver, un momento. Consulta, en la investigación, ¿cuántas estaciones se instalaron para evaluar no solo la dinámica de la tecnología del bosque, sino de su interacción con la dinámica del ciclo hidrológico? Bueno, en la comunidad San Ignacio de Quinoaya, ahí se han instalado 6 parcelas para ver la restauración del bosque y solo se instaló un sistema de monitoreo hídrico, ¿no? O sea, solo en la cuenca, en la microcuenca de la cual la comunidad se abastece de agua y para riego y para el consumo humano, ¿no? Ahí se instaló eso que había mostrado. Eh,
¿no? Se instalaron esta infraestructura para medir, digamos, el ancho de la quebrada y medir el caudal. Solo una, ¿no? Mientras que en otras comunidades, en la zona de Rontococha, ahí sí se han instalado varios. No recuerdo el número, pero se han instalado varios sistemas y varias parcelas para hacer las mediciones. Ok, ahora, a ver, estamos en esto. Consulta, hablar de procesos de reforestación y manejo de ecosistemas, debemos tener en consideración el tiempo de respuesta de la vegetación y entendemos que eso demora tiempo prudencial en base al potencial del árbol en su interacción con el ciclo hidrológico. Una vez iniciado el proceso, ¿en cuánto tiempo deberíamos tener respuesta a los cambios? Bueno, como estuvimos indicando, acá de acuerdo a los estudios, a ver, vamos a volver un ratito por acá, estaba indicado, ¿no? Para que se pueda. Entonces, lo que indica los estudios es de que a partir del segundo año de recuperación de la vegetación, ya podemos tener, digamos, un equilibrio en el caudal hasta del 40%. Y al octavo año, ¿no? Podríamos decir de que ya se ha recuperado, digamos, un 80%, ¿no? O sea, casi se recupera totalmente a partir del octavo año o del 10º año. Claro, va a depender de los ecosistemas, de la forma como han sido degradados. Hay una serie de factores que influyen, pero los estudios más o menos indican que a partir del segundo año ya podemos tener un 40% y casi un 80-90% a partir del octavo año, ¿no? Pero, como les digo, son datos genéricos, va a depender de cada una de las zonas. Eco. Ok, el colega Tineo dice gracias por la exposición, felicitaciones y éxitos. El colega Arones, excelente exposición, muchas gracias. También pregunta, ¿qué actividades se piensa implementar luego de la restauración realizada en la comunidad en referencia? Bueno, acá lo más... algo que no les había comentado, que es muy importante, de que como el proyecto, todos los proyectos tienen una vida corta, o sea, hay un límite, 3 años, 4 años, 5 años, no sé, que se desarrolla un proyecto. En este caso, lo más importante es trabajar en la sostenibilidad. Y para eso lo que hemos hecho es vincular a la comunidad con una plataforma de compensación por servicios ecosistémicos. En este caso se llama Regenera. En Regenera hay una serie de empresas de diferentes partes, de Lima, de Apurímac, ¿no? de varias zonas, que están aportando a la comunidad para compensar ese esfuerzo que la comunidad está haciendo por restaurar sus bosques. Y mensualmente les entregan una cantidad de dinero para apoyar este proceso. De tal forma que cuando el proyecto termine, que está terminando este año, la comunidad pueda continuar sus trabajos, ¿no? Lógicamente, se han firmado acuerdos para que la comunidad se comprometa a seguir restaurando los bosques. Y por eso está recibiendo una compensación. Entonces, estos mecanismos, como vimos también el mecanismo Merece, en Apurímac también hay un mecanismo de tal forma que en el recibo de agua, cada familia está pagando una cosa simbólica, creo que es un sol, que paga a través del recibo de agua y se está formando un monto, ¿no? Que es administrado también por la empresa de servicio agua, pero hay toda una gobernanza ahí, hay una serie de representantes de las comunidades que están, digamos, trabajando conjuntamente para ese dinero sea invertido en estos procesos de restauración, ¿no? Esos son los mereces. Entonces, estos son mecanismos que se tienen que trabajar para la sostenibilidad de las acciones. Ok. Bueno, acá hay otra pregunta. Yo tengo una pregunta con respecto a lo de Merece. ¿Merece está financiado privadamente o también tiene alguna clase de financiamiento del Estado? A lo que me refiero, una especie de subvención continua. ¿Es más o menos, está pensado en eso o no?
En el caso de... No, no. O sea, lo que es, como indicaba, es un monto que se paga a través de la tarifa del agua Ujú, y se va formando este fondo que es administrado por la empresa del agua, pero por un comité también, por un comité de los actores organizados, ¿no? Que supervisan la inversión y también se ha elaborado todo un plan de inversión de ese dinero, ¿no? En las comunidades. Es decir, los que usan el agua en la parte baja les pagan o compensan a los que producen el agua en la parte alta, las comunidades, para hacer reforestación, para hacer restauración y para instalar estas cochas rústicas, ¿no? Para mejorar los flujos hídricos. Entonces, hay una serie de acciones, lógicamente en el plan yo estoy diciendo algunas, pero es plata de la gente que usa el agua. Es decir, cada casa, cada familia paga en su recibo de agua un pequeño monto y todo eso forma un fondo para hacer las acciones de restauración en la parte alta de donde viene el agua. ujú. Pero igual como que hay un poco de desequilibrio, ¿no? Porque depende de si los pueblos o las ciudades en la parte baja son pocos o son chicos o grandes o hay menos, ¿cómo se podría decir? Menos personas que contribuyen, ¿no? Entonces la parte alta, ¿cómo puedo decir? Las personas que estarían recibiendo en la parte alta esa compensación, ¿no? Realmente tendrían menos dinero que en otros sitios que donde hay más población, ¿no? Sí, 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 claro. Eso depende, claro, de... Funciona un poco más en las ciudades un poco más grandes, pues, ¿no? Las Ujú. ciudades muy pequeñas no funciona muy bien, pero bueno, es un avance, pues, ¿no? Un Pero avance. está pensado en que más adelante pudiera haber como un sistema de subvención del Estado o no. No está pensado así, o sea, no, el merece no está pensado así. La idea clave es que los que usan el agua paguen a los que no usan el agua, o sea, los compensen en todo caso, pues, ¿no? O sea, Ujú, no reciben dinero en efectivo, pues, ¿no? claro. Reciben acciones. Ya. Ok, acá después dice, sobre la base de los primeros resultados obtenidos, podríamos decir que yo ya partía una estrategia para hacer frente al cambio climático. Sí, es una de las estrategias, trabajar en todos estos trabajos de restauración, ¿no? Y de una serie de otras condicionantes. Son estrategias de adaptación y de mitigación, ¿no? Hacer las acciones de restauración para, nos estamos adaptando, mejor dicho, ¿no? Estamos restaurando para que mejore el agua. Y las acciones de mitigación son, pues, incrementar el volumen de la biomasa, hacer la reforestación para poder captar ese CO2 que se ha ido a la atmósfera, pues, ¿no? Entonces, esa es la mitigación. Yo capto, fijo carbono. Y en el otro caso, lo que hago es adaptarme a los cambios que se han producido, ¿no? Indudablemente, estas acciones van a eso, a la adaptación y a la mitigación. Ok, el colega Quincho pregunta, dice, consulta, programas, instituciones que pueden financiar en la restauración de bosques, en cosecha de agua o en las reforestaciones en las partes altas. Esto digo porque las autoridades como alcaldes solamente ven todo lo que es fierro y cemento, más aún no como restauración de bosques. Ok, sí, hay una serie de instituciones que pueden ayudar a financiar, ¿no? Y como estas plataformas que se están formando ahora también, y hay empresas también que están financiando lo que se llama la inversión de impacto. Inversión de impacto que se están formando una serie de plataformas, no tengo yo el nombre de las empresas, pero, por ejemplo, WRI, ha constituido una plataforma y un acelerador de proyectos. Hay 25 proyectos que se han presentado a empresas que que necesitan compensar sus emisiones, necesitan
mejor dicho, invertir en estos proyectos de impacto para compensar lo que ellos están haciendo con acciones que pueden hacer las comunidades, ¿no? No tengo en la cabeza los nombres, pero sí, en la internet se puede buscar con algunas palabras claves y identificar las empresas, las instituciones, las ONGs que están trabajando en estos temas. Ok, acá después dicen, ¿cuáles son las razones que nos llevan a proponer el uso de plantas nativas en la restauración del bosque? Bueno, una de las principales razones es que las plantas nativas están adaptadas ya a ese medio, ¿no? Se han adaptado y usan una cantidad adecuada a disponible en el medio natural, mientras que las especies nativas están adaptadas al medio y pueden desarrollar mejor, ¿no? O sea, es por lógica, digamos, son especies que más fácilmente pueden trabajarse. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora en restaurar bofedales impactados por actividad minera? Gracias. Uy, esa pregunta sí, no puedo responderla, la verdad. Yo podría, hay un investigador, Jan Baker, que podría darles el correo. Él está trabajando en restauración de bofedales, tal vez podría tener ese dato. Uh-huh. ¿También de Helvetias o de dónde? Trabaja con el Betas también, sí. Trabaja con el Betas. No trabaja directamente dentro del Betas, pero sí trabaja con el Betas, ¿no? Todo esto que les he mostrado yo al último, perdón, vamos a poner la imagen. Todo esto ha sido trabajado por él, ¿no? Esto en la zona de Rontococha, acá es la comunidad de Yayahuasi. Él ha instalado todo eso, tiene información de toda esta zona, bofedales, sí, tiene mucha información. Yo podría darles el correo para que puedan comunicarse con él. Después, ¿existe algún programa de sostenibilidad que proyecte la estabilidad del proyecto? No, en este momento no, solo lo que les indiqué, que nosotros hemos tratado de vincular a las comunidades con estas plataformas de compensación por servicios ecosistémicos para que puedan recibir fondos y puedan seguir trabajando en las acciones que se han iniciado. Uh-huh. Bueno, esas serían hasta el momento todas las preguntas. Gracias por las preguntas, estuvieron súper buenas. ¿Hay alguien que quiere intervenir, quizás así oralmente? ¿Podría hacer una pregunta, Musa? Sí, por favor. Ya. Bueno, muy buenos días, gracias por la exposición. Hay un tema sobre la gobernanza. Si nos podrías compartir alguna experiencia, ingeniero, porque el tema es que la gestión a nivel de municipios y comunidades, estoy trabajando en Amazonas. Hay una discordancia entre lo que es el manejo de los ecosistemas y la actividad productiva, ¿no? Están muy extractivos. Específicamente estoy en la zona de Rodríguez de Mendoza y por el tema del cultivo del café están deforestando mucho y todos quieren rápido, ¿no? Entonces, hasta la reforestación que están haciendo o quieren trabajar el tema de agroforestería, pero con especies que crezcan muy rápido. Entonces, ¿alguna experiencia sobre eso? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, sí, es un tema difícil, este tema de equilibrar, digamos, los procesos de producción con la conservación y la restauración de los ecosistemas. En el tema de café, claro, ahí lo más importante es que las autoridades puedan facilitar el diálogo y formar estos comités de administración de recursos naturales.
porque lo que se requiere ahí indudablemente es una zonificación en las cuales tienen que haber partes de conservación indudablemente, ¿no? O sea, porque no podemos degradar todo el ecosistema. Tiene que acordarse, o sea, haber un acuerdo de los actores para conservar algunas áreas, ¿no? Y luego trabajar en proceso. Yo creo que hay esquemas para la producción de café bajo sombra, ¿no? Donde podemos tener diferentes intensidades también de acuerdo a las características del área, pues, ¿no? Hay áreas en las que se puede trabajar más intensamente y hay otras que tiene que trabajarse en una menor intensidad porque si no el área se va a degradar y luego ya no va a producir, pues, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio entre la capacidad del área para producir y la producción, porque si no vamos a producir un tiempo y luego vamos a degradar y ya vamos a tener producción y eso lógicamente nadie quiere. O sea, esa es la concertación que tiene que haber con los actores. Okay. Teresa, Para ¿quieres que ellos agregar puedan algo? No, gracias, más bien. tener un equilibrio, pero lógicamente es muy importante la concertación de actores. Alguien tiene que haber un dinamizador, un equipo, una persona, un técnico, no sé, que ayude a armar estas mesas de concertación, mesas de conversación, donde se presenten los problemas y se hagan acuerdos, porque si no hay gobernanza va a ser muy difícil, pues, ¿no? Ok, aquí tenemos otra pregunta de la colega Galindo. En algunas comunidades rurales, el eucalipto es un recurso importante del cual generan ingresos económicos, pero se observa que muchos árboles de esta especie crecen en los lechos de los ríos, cuyo caudal es menor a través del tiempo. ¿Cómo se podría proponer una restauración de ecosistema en estos casos? Ya, en el caso del eucalipto, bueno, es una especie de las áreas. O sea, el eucalipto puede crecer en algunas zonas y en otras no. De tal forma que, claro, en todo lo que es los cursos de agua, todo lo que son las áreas de influencia de los acuíferos, ahí tiene que instalarse especies nativas, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, el aliso, ¿no? Y el eucalipto debe tener sus zonas. O sea, hay que zonificar para ver dónde es bueno poner eucalipto, porque el eucalipto, como bien se dice, es una caja chica para las comunidades. Es fácilmente comercializable y entonces tienen ingresos. Pueden obtener ingresos fácilmente del eucalipto, pero hay que saber dónde ponerlo. No hay que eliminarlo, el eucalipto de la comunidad. Lo que hay que hacer es zonificar y definir dónde poner el eucalipto y dónde poner las otras especies. Y para eso se necesita una organización de la comunidad y con ellos trabajar y zonificar y hacer un equilibrio, mejor dicho, de todo el tema productivo. Gracias. Ok, ¿alguien más quiere hacer una pregunta oralmente? Ok, ya. Yo creo que entonces ya parece que hemos tenido todas las preguntas. Hemos tenido una súper exposición. Gracias, Roberto. Gracias por llevarnos un poquito más a tu mundo, por hacernos conocer y también para poder encontrar los puntos de encuentro también con los agrícolas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esperamos quizás el próximo año, si Dios quiere, te invitamos al siguiente curso también de manejo y gestión de cuencas, ¿no? Vamos a ver cómo funciona todo, pero en principio pienso que el próximo año el curso se dicta una vez al año en la universidad, así que también con el doctor Pastor, que es el que realmente dirige el curso, ¿no? El líder del curso, estamos queriendo también darle otro enfoque a lo que es gestión de cuencas y un poco cambiar lo que siempre los ingenieros agrícolas aprendemos y más bien hacerlo más integrador, ¿no? Trabajar en equipo, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Trabajar en equipo y en la cuenca. Bueno, les doy gracias a todos los que han asistido
Y bueno, como les dije, en la próxima semana tenemos otra clase abierta, ¿no? De hidrometría, y de acá a 2 semanas una clase abierta de lo que es género y agua, ¿no? O agua y género. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Roberto, y no sé si quieres decir algo más. Sí, yo agradezco la invitación y felicito, ¿no? Por la organización de la forma como se está haciendo este curso, ¿no? Donde pueden haber otros profesionales que pueden mostrar sus experiencias. Esto creo que enriquece notablemente el curso y estoy a disposición para en cualquier otra oportunidad poder hablar de este tema y de otros temas, inventarios forestales, que en realidad mi especialidad son los inventarios forestales, ¿no? La evaluación de bosques. Pero con el tiempo uno va acomodándose a las necesidades. Bueno, fui profesor de la Universidad Agraria de La Molina casi por 18 años. Ahí enseñaba inventarios forestales, dasometría, es decir, medición de árboles, recursos naturales, fotointerpretación forestal, una serie de cursos relacionados al tema forestal. Bueno, muchas gracias y Muchas felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Ok.